Hola, hablaremos ahora sobre angina estable y angina inestable. Y vamos a empezar hablando sobre fisiopatología, que ya hemos tratado cuando se hizo la clase de IMA con ST elevado y ISA e IMA con ST no elevado. Sin embargo, vamos a hacer una retroalimentación en este momento. Y vamos a ver cómo se forma el ateroma, porque la ateroesclerosis es la etiología más frecuente de la cardiopatía isquémica. Tenemos ahí en este dibujo la luz de la arteria coronaria, y cuando se incrementan determinadas lipoproteínas como la LDL de baja densidad y la IDL, que es de densidad intermedia, que son las dos más importantes, sobre todo la primera, se incrementan los niveles de LDL. Es por eso que tenemos también que recordar que hay grupos de riesgo cardiovascular, y tienen ahí los que tienen uno o ningún criterio de riesgo. El LDL ideal es menor de 160 miligramos por decilitro. En cambio, los que tienen dos o más factores de riesgo, el LDL ideal es menos de 130 miligramos por decilitro, y los pacientes coronarios o sus enfermedades equivalentes, el LDL ideal es menor de 100 miligramos por decilitro. Ya cuando es coronario y a la vez diabético, se considera como de muy alto riesgo, y aquí el techo es mucho más bajo. Se recomienda que debe ser menos de 70 miligramos por decilitro el colesterol LDL. Pero sigamos viendo este proceso. Se incrementan los niveles de LDL en la sangre y se va a producir una serie de fenómenos para que finalmente se forme la placa ateromatosa. Observen en la figura, la flecha nos está señalando cómo las LDL atraviesan, son transportadas a través del endotelio vascular. Luego de esto, este LDL va a quedar retenido en una especie de malla que está formada por las células de la pared arterial, donde destaca los fibroblastos. Aquí tenemos el texto. En número 1, el LDL es transportado a través del endotelio, lo cual está señalado por la flecha. El LDL es retenido en la pared arterial. Ese es como número 2. Una vez que el LDL es retenido en la pared arterial, va a sufrir cambios. Va a sufrir un proceso que se conoce con el nombre de oxidación, a través de o por parte de sustancias que son secretadas por los elementos, por las células de la pared arterial. Este fenómeno de oxidación es importantísimo porque va a llevar a dar lugar a cambios en el LDL. Prosigamos. Después hay otro fenómeno que se conoce como la migración de los monocitos. Hay una adherencia y migración de los monocitos que también van a ser transportados a través de el endotelio vascular e ingresan a la pared arterial. Todo este proceso en parte está determinado por la presencia de moléculas de adhesión como la de tipo 5. Estos monocitos van a también contribuir en la oxidación del colesterol LDL. El LDL, cuando ya ha sufrido la oxidación por parte de las sustancias secretadas por los elementos de la pared celular, el LDL ya no es reconocido por los receptores hepáticos normales, los receptores de LDL. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que va a favorecer la captación de este LDL oxidado por parte del receptor barredor de lipoproteínas
oxidadas. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el macrófago. Este dato es importante para poder entender lo que sigue, lo que viene. La formación de las células espumosas. Y las células espumosas no son sino los macrófagos. Los macrófagos en cuyo interior hay gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad oxidadas. Lo vemos con más detalle. Observemos, tenemos al lado izquierdo de la pantalla el colesterol LDL, la lipoproteína LDL, que sufre este proceso de oxidación. Y luego este colesterol LDL oxidado va a ingresar al interior del macrófago y lo convierte en la llamada célula espumosa, que es un principal componente del ateroma. Además, habría que agregar que estos macrófagos activados van a producir enzimas proteolíticas, que son los responsables de vulnerar la placa ateromatosa, de degradarla, adelgazarla, debilitarla y finalmente fracturarla, romperla. Y es cuando se complica, cuando se forma el trombo y se obstruye la luz arterial, sea de manera completa o sea de manera incompleta. En ese caso ya estaríamos hablando de un SICA, síndrome de insuficiencia coronaria aguda, que incluye a la angina inestable. En este dibujo vemos cómo se va formando el ateroma. Inicialmente se dirige hacia la adventicia, pero ya posteriormente va aumentando de tamaño y comienza a extenderse sobre la luz arterial. Es necesario recordar también que hay una placa ateromatosa estable y una placa ateromatosa inestable. En la placa ateromatosa estable, el núcleo de grasa es pequeño y la capa fibrosa que lo cubre es gruesa. En cambio, en una placa inestable, el núcleo de grasa es bastante grueso y la capa que lo cubre, la capa fibrosa, es bastante delgada, lo cual hace más vulnerable esta placa, que se complique más fácilmente. Empecemos ahora con angina inestable, luego de haber hecho este recuerdo de lo que es la fisiopatología del ateroma, de las placas ateromatosas, que van a ser las que van a producir la obstrucción a nivel de las arterias coronarias, a nivel de las arterias sobre todo epicárdicas. Angina inestable se define como el dolor precordial de características anginosas. Estamos hablando de la angina típica. Angina, el dolor torácico que se va a localizar a nivel retroesternal opresivo, que se irradia característicamente cuello, mandíbula, brazo izquierdo, y que puede estar asociado a síntomas vegetativos con náuseas, vómitos, sudor, frío, pero cuya duración no es más de 5 a 10 minutos. Este dolor se produce por isquemia miocárdica, que generalmente se produce, que se desencadena con el esfuerzo. Cuando hablamos de angina inestable, estamos hablando de dolor anginoso desencadenado por el esfuerzo, a diferencia de la angina inestable, donde el dolor aparece en el reposo o frente a esfuerzos mínimos. Hablemos ahora de las características clínicas de la angina estable. Ya hemos mencionado las características del dolor típico de la angina típica y los factores desencadenantes, que no solamente puede ser el esfuerzo, sino también el frío o puede ser el estrés. He puesto de otro color la duración porque eso es básico también para comprender la definición y para poder hacer el diagnóstico de esta angina de este tipo estable. La duración es menos de 5 a 10 minutos. Y el otro dato importante para la definición, para hacer el diagnóstico de esta angina estable,
es que calma con nitroglicerina, lo cual no sucedería, por ejemplo, si estamos frente a un infarto agudo de miocardio. En las preguntas que nos vienen de los casos clínicos, sobre todo en las de salud, he estado observando que hay casos clínicos donde ponen datos sobre pacientes que presentan dolor torácico, y la pregunta es si esto es angina, si esto es infarto agudo de miocardio, y qué es lo que tengo que hacer. Empezar tratamiento, hacer el descarte respectivo, pedir electrocardiograma, pedir enzimas. Ese es más o menos el espíritu de ese tipo de preguntas. Y aquí hay unos datos que le estamos entregando para cuando se propone que este dolor torácico es poco probable que se trate de una angina. Cuando es migratorio, un dolor va de un lado hacia otro, de una zona hacia otra del tórax. Cuando es sordo, significa que no es fácil, es difícil precisar el tipo de dolor y es prolongado. Se prolonga mucho más del tiempo necesario para considerar como una angina estable. Y se localiza en la región submamaria izquierda. Todos esos dos datos nos ayudan a ir descartando la posibilidad de una angina estable. Otra consideración que hay que hacer es que también hay pacientes que tienen derecho, como decimos, a no tener dolor. ¿Quiénes están incluidos en este grupo? Están los diabéticos, hipertensos crónicos y también los adultos mayores. ¿Y por qué van a la emergencia? ¿Por qué acuden si no presentan dolor? Porque hay equivalentes del dolor, como disnea. Llega el paciente en tempranas horas de la mañana, refiriendo disnea, se la ausculta y no hay signo. Los pulmones están limpios, como se dice, no están normales. Aquí la disnea es el resultado de que en ese momento hay isquemia miocárdica. También puede haber síncope, fatiga y náuseas. En caso de síncope no debe ser confundido con la hipotimia. El síncope es la pérdida de conocimiento que dura más que la de la hipotimia, y el síncope hay una alteración del ortostatismo, una disminución del flujo sanguíneo cerebral que lleva a la pérdida temporal del conocimiento. Aquí hay un caso clínico en relación a lo que le estaba manifestando hace unos minutos. Es una mujer de mediana edad, 40 años, que acude a la emergencia por dolor torácico, pero de un año de evolución. Aquí la pregunta sería, ¿estamos frente a una angina crónica o no? Continuemos leyendo. Desde hace 3 meses el dolor se presenta más frecuentemente a menor intervalo y con mayor duración, limitando su capacidad funcional. Y nos ponen unas alternativas, dando a entender que se trata de una angina estable y que habría que precisar el grado funcional, el compromiso funcional debido a la isquemia miocárdica. Pero analicemos un poco el caso clínico. Es una mujer de 40 años, todavía no está en el grupo etario de riesgo, de infarto agudo de miocardio, de cardiopatía isquémica. Si es mujer, por el efecto protector de los estrógenos, recién los pierde después de los 55 años. En cambio, el varón, el riesgo ya está por encima de los 45 años. Así estamos empezando que por la edad y el sexo no es riesgo para cardiopatía isquémica. Tampoco nos hablan de una enfermedad, una comorbilidad, entendiéndose factores de riesgo mayor o mayores para cardiopatía isquémica, para infarto agudo de miocardio. De miocardio tienen la hipertensión arterial, diabetes mellitus y también la tabaquismo. El dolor es crónico, desde
hace un año, hace 3 meses, se hace más frecuente intervalos y con media duración. Nos propone angina estable, estadio 3, angina inestable, angina estable de clase funcional 2, isquemia miocárdica prolongada. En cuanto a la angina estable, clase funcional 2 o clase funcional 3, va a depender de si se presenta la angina frente a qué esfuerzo. Pero en este caso no planteamos que estamos frente a una angina estable, puesto que este dolor en principio no da las características para poder proponer que es un dolor tipo anginoso, que se trata de una angina típica. No tiene factores de riesgo coronarios el paciente. Es por eso que no tenemos la suficiente evidencia para poder plantear y decir que estamos frente a una angina estable. Estable sería si se desencadena por el esfuerzo. Tampoco nos mencionan la relación con el esfuerzo de este tipo de dolor torácico. En caso de angina estable también las características son similares a la angina estable, solo que aparece en el reposo frente a un esfuerzo mínimo. Es por eso que, debido a la falta de datos en este caso clínico, la respuesta sería ninguna de las anteriores. Estos son los equivalentes de la angina que han sido mencionados anteriormente. Siguiendo con la historia clínica, buscamos historia familiar. Y entendiéndose por historia familiar a familiares de primer grado, que tengan infarto agudo de miocardio o cardiopatía isquémica precoz. Mujeres menores de 55 años, varones menores de 45 años. También se busca la historia personal, se buscan los factores de riesgo mayor para cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, y eso se le podría asociar factores de riesgo principales también, como el colesterol HDL, por ejemplo, disminuido. Otra pregunta, ¿son factores de riesgo cardiovascular, excepto diabetes mellitus controlada? Así está controlada, continúa siendo un factor de riesgo e importante, igual que el tabaquismo de alternativa B, que están considerados como los 3 factores de riesgo mayores, igual que la hipertensión arterial. Después ya vienen otros factores de riesgo cardiovascular como son el sedentarismo, como es la hiperlipidemia. En este caso la alternativa que no implica necesariamente riesgo cardiovascular es el sobrepeso, 15-20% del peso ideal. Tenemos aquí, para reforzar lo que anteriormente hemos estado conversando, los criterios diagnósticos de angina estable, según Patterson y Molowitz. Necesariamente que aparezca con el ejercicio, con el esfuerzo, que tenga una duración breve, máximo 15 minutos. En el libro encontramos 5 o 10 minutos y según estos criterios, 15 minutos como máximo. El episodio típico comienza insidiosamente y alcanza su mayor intensidad en pocos minutos hasta que desaparece. Cede con el reposo o la ingesta de nitratos. Se localiza subesternalmente. La irradiación es típica de toda angina. Mandíbula, cuello, miembro superior izquierdo. Y hay ausencia de otras causas de dolor. El dolor se puede clasificar de la siguiente manera: tipo 1, tipo 2, tipo 3. Angina típica, cuando tiene los criterios de 1 a 3, son positivos. Estamos hablando que se desencadena con el esfuerzo, duración leve y que cede con el reposo. El angina típica. Tipo 2, dolor atípico. Hay 2 criterios positivos, del 4 al
6, del 4 al 6. La localización, la irradiación y la ausencia de otras causas del dolor. Y dolor tipo 3 es dolor no anginoso. Solo un criterio es positivo. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico un paciente con angina estable? Realmente nada. Realmente el examen físico es normal. Pero sí podríamos encontrar en cuanto a el examen periférico cardiovascular y también en relación al precordio, en cambios que están de acuerdo a la arterioesclerosis, a la aterosclerosis. En el fondo de ojo, por ejemplo, signo de retinopatía hipertensiva. Ahí vamos a encontrar la alteración de la relación de la arteriola y vénula, cruces arteriovenosos, hilos de cobre, plata, exudados hemorrágicos, exudados algodonosos, y ya el grado sumo, el grado máximo, grado 4 de retinopatía hipertensiva, edema de papila. En cuanto al examen del precordio, el choque de punta desplazado hacia la izquierda y hacia abajo en relación a cardiomegalia. Se puede encontrar también soplos holosistólicos, soplos de insuficiencia mitral, de timbre aspirativo y de tono agudo. Esto porque ya la isquemia miocárdica está alterando los músculos papilares de esta válvula, la válvula mitral. Pasemos ahora a los exámenes de laboratorio. El diagnóstico clínico tiene alta especificidad. El diagnóstico clínico de angina tiene alta especificidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no se deba pedir exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio, además de un electrocardiograma, que se impone un electrocardiograma en estos casos, hay que explorar y buscar dislipidemia. Para esto solamente es necesario pedir colesterol total, HDL y triglicéridos. No es necesario pedir el famoso perfil lipídico, y mal llamado en algunas órdenes de laboratorio como perfil coronario. Si le pido colesterol total, HDL y triglicéridos, con eso puedo calcular primero el VLDL, que es igual a triglicéridos sobre 5, y después el LDL, que es igual a colesterol total menos HDL más el VLDL calculado. Buscamos diabetes o intolerancia a la glucosa, pedimos glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada. La refleja de todos nos va a permitir ver cardiomegalia, el electrocardiograma, además de los signos de isquemia, las ondas T alteradas, claramente negativas y simétricas, también podría ayudarnos a encontrar signos en relación a hipertrofia ventricular izquierda, que están en relación a algunas causas como hipertensión arterial. Aquí tenemos el electrocardiograma. Ante la sospecha de una angina estable, lo que tenemos que buscar en primer término es signo de isquemia. Y para eso tenemos que observar la onda T, la onda que nos indica cómo está la repolarización ventricular. Ya sabemos por las clases anteriores que hay dos tipos de isquemia. Una subendocárdica por debajo del endocardio, que es el revestimiento interno de la cámara cardíaca, revestimiento interno del miocardio. En ese caso la onda T es alta y simétrica. Pero cuando es subepicárdica, la onda T se convierte en negativa y simétrica. Veamos pues, primero veamos las derivaciones de miembros, desde el D1 hasta ABF. Ya estamos encontrando en la cara inferior, observen, D2, D3 y ABF, ondas T negativas y simétricas, que nos están indicando que hay isquemia subepicárdica en la cara inferior. Ahora, revisemos las derivaciones precordiales, que exploran el plano transversal del corazón, que va desde B1 hasta B6. Y estamos observando en las
derivaciones en B1, una onda T negativa, y en B5 y B6 es una onda T negativa y positiva. Eso podría estar indicándonos también que hay una corriente de isquemia en B1, que es la cara septal, y B5, B6, que es la cara lateral, o sea, la cara izquierda. En este electrocardiograma nuestro diagnóstico sería una isquemia subepicárdica en la cara inferior y con una amenaza a nivel de la cara lateral o izquierda. ¿Cuándo está indicada la arteriografía coronaria? Aquí tenemos algunas indicaciones. ¿Cuándo se debe pedir el cateterismo cardíaco, cateterismo coronario a un paciente con angina estable? Cuando tiene angina crónica y estable, pero no hay una buena respuesta al tratamiento y el paciente es tributario de ser sometido a una revascularización, que podría ser por una angioplastía o podría ser por un injerto de revascularización coronaria. En este caso está indicada la arteriografía coronaria. También cuando hay síntomas leves o síntomas persistentes, molestosos y dificultad para el diagnóstico. Cuando el paciente sufrió un paro cardíaco y ha sobrevivido al mismo. O si pacientes que tienen angina o datos de isquemia en pruebas no invasivas con datos clínicos laboratorio de disfunción ventricular. Sería otra indicación. Pasemos ahora al tratamiento de la angina estable. Hay 5 puntos que tenemos que tener en cuenta para dar un buen tratamiento a pacientes que tengan este problema. Hay que identificar las enfermedades de fondo, las enfermedades que el paciente tiene como comorbilidades, y que estas comorbilidades pueden precipitar, desencadenar la angina, y que merecen un manejo adecuado, un manejo específico. 2. Hay que identificar y reducir los factores de riesgo coronario, bueno, los que son modificables, por ejemplo, como los niveles del LDL. Medidas no farmacológicas que conducen a cambios en el estilo de vida. Manejo farmacológico y revascularización percutánea o quirúrgica. Veremos rápidamente cada uno de estos puntos, pero sobre todo daré más énfasis en el tratamiento farmacológico inicialmente. Tenemos fármacos, los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a disminuir el consumo de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca. Van a alargar el tiempo diastólico, que es el tiempo en que se produce la circulación coronaria. Es por eso que va a disminuir la isquemia. La aspirina como antiagregante, ácido acetil salicílico, es el antiagregante de elección. Ya saben cómo actúa, dónde actúa. Va a actuar a nivel de las plaquetas y el endotelio vascular. ¿Cómo actúa? Va a bloquear al malo de la película, que es el tromboxano A2. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo la ciclooxigenasa. Los metaanálisis demuestran que la aspirina disminuye el riesgo de infarto de miocardio, pacientes que sufren de cardiopatía isquémica crónica, y disminuye la mortalidad en este tipo de pacientes. Grado de recomendación A significa que es en base a nivel de evidencia 1 a muchos metaanálisis. Los vasodilatadores coronarios, los nitratos, podría ser nitroglicerina o dinitrato de isosorbide, que se pueden utilizar por vía oral
mediante parches transdermales o también por vía parenteral. Va a producir una dilatación de la estenosis de los vasos epicárdicos y la relajación del músculo liso de la pared coronaria. Son vasodilatadores coronarios. La angioplastía más stem, ¿cuándo está recomendado? En la enfermedad de un vaso. Pacientes con isquemia severa demostrada por un test, una prueba de esfuerzo. Pacientes que han sido reanimados luego de sufrir un paro cardíaco o que han tenido una arritmia ventricular sostenida. Pacientes que requieren cirugía no cardíaca, si hay angina o evidencia objetiva de la isquemia. El paciente posee una lesión significativa en una arteria epicárdica mayor, con un área grande de miocardio en riesgo. Todas estas son las indicaciones para angioplastía. Y en ese caso se recomienda, más que el uso de ácido acetilsalicílico, el uso de clopidogrel, que es el otro antiagregante que ya no actúa a nivel del tanto endotelio como las plaquetas como lo hace la aspirina, sino solamente a nivel de las plaquetas, inhibiendo un producto, la acción de un producto de las plaquetas, que es el ADP. Va a bloquear los receptores de ADP a nivel de las superficies de las plaquetas. Pasamos ahora a angina inestable. Tenemos ahí la definición. Ya sabemos que la angina inestable, las características de la angina son similares, muy similares a la angina estable. La diferencia va a estar en que en la angina inestable el dolor se presenta de manera espontánea, o en todo caso, frente a un esfuerzo bastante mínimo, a diferencia de la angina estable. La angina inestable se define como un síndrome clínico transitorio que varía sus límites. Está pues en el territorio entre la frontera en lo que es angina crónica estable y el infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de angina. Este es angina inestable. Hay un error en el título. Criterio de angina inestable. Vamos a verlo rápidamente. Desarrollada en condiciones extracardíacas que intensifican la isquemia, la angina secundaria. En condiciones extracardíacas que intensifican la isquemia, angina primaria. En ausencia de condiciones extracardíacas. Y la C se desarrolla dentro de 2 semanas siguientes a un infarto agudo de miocardio. Es una angina post-infarto. Lo que sigue es mucho más importante todavía porque nos hablan de 3 tipos de angina y hay preguntas al respecto. La angina de inicio reciente o angina acelerada sin dolor en reposo. Luego tenemos la angina de reposo, 2 tipos de angina de reposo. La que aparece en el último mes pero no dentro de las últimas 48 horas. Y la otra angina de reposo que aparece en las últimas, en las previas, en las últimas 48 horas. Luego el tratamiento lo vamos a ver más adelante. Algunos datos puntuales sobre la clínica. Ya hemos visto, es una angina típica que se desencadena sin esfuerzo, que no se relaciona con el esfuerzo, en todo caso con el esfuerzo mínimo. La etiología es el ateroma, la placa ateromatosa, pero también puede ser producida por vasoespasmo coronario, o en la angina de Prince-Meta, que es más frecuente en varones. El dolor generalmente es nocturno. En esta diapositiva hay una estratificación de riesgo de la angina inestable. Tenemos cuándo considerar como alto riesgo y cuándo riesgo moderado. Veamos.
Si el dolor se prolonga por más de 20 minutos en reposo, si hay una complicación con edema pulmonar, en este caso aparecerá en el examen del precordio el tercer ruido, que da el ritmo de galope. Y además en los hemitórax auscultaremos crepitantes en ambos hemitórax y en un porcentaje mayor al 50%. Y si pedimos una radiografía de tórax, veremos el infiltrado típico de edema agudo pulmonar, es infiltrado algodonoso, bilateral, infiltrado alveolar, bilateral, difuso, no generalizado, que da la apariencia de alas de mariposa. Angina en reposo con un ST mayor a 1 milímetro. Angina con soplo de insuficiencia mitral, que habla de una disfunción de la músculo papilar. Angina con presencia del tercer ruido, es galope ventricular. El galope ventricular nos está indicando insuficiencia cardíaca izquierda. Nos está indicando disfunción sistólica. Angina con hipotensión arterial. Riesgo moderado. Angina reposo más de 20 minutos a hora resuelta. Angina nocturna. Angina más cambios en la onda T. Angina reciente inicio. Clase funcional 3, 4. Ondas Q patológicas. UST deprimido menor de 1 milímetro. La ondas Q patológica, ya saben, son las ondas Q mayores al 25% de la amplitud del QRS. Pueden haber ondas Q no patológicas, por ejemplo, en B6, que deriva o es originada por la cola del vector 1, el vector de activación septal. En cuanto a la parte laboratorial, se puede pedir, debe pedirse un electrocardiograma, buscando también las alteraciones ya mencionadas en relación a las ondas T. La duda cuando estamos frente a una angina inestable es que el paciente puede estar haciendo infarto agudo de miocardio, con más razón para pedir un electrocardiograma. En ese caso veríamos alteraciones del ST ya en relación a infarto agudo de miocardio. Hay que pedir enzimas, CKMB, troponina T, troponina I. Y ya otro tipo de estudios como grafía de perfusión miocárdica para poder establecer la isquemia miocárdica. Y un ecocardiograma bidimensional para ver cómo está la función, cómo está la motilidad del músculo cardíaco. Pasemos ahora al tratamiento, que también hay objetivos que cumplir. Prevenir la muerte del paciente y el desarrollo de un infarto en miocardio. Disminuir la isquemia. Hay que preservar la función del ventrículo izquierdo, evitar que el paciente desarrolle o se complique con una insuficiencia cardíaca aguda. Cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, ya saben, utilizamos la clasificación de Killip o de Forrester. Simplemente repasemos Killip, que es más una clasificación clínica. Killip 1, el paciente está normal. ¿Qué se evalúa? Se evalúa congestión, se evalúa congestión. Se evalúa congestión. Vemos que en Killip 1 no hay congestión. Killip 2 ya aparecen los crepitantes bilaterales en ambos hemitórax, pero un porcentaje menor al 50%. Killip 3 ya los crepitantes se extienden y abarcan un porcentaje mayor al 50% y aparece tercer ruido cardíaco. Estamos frente a un edema agudo pulmonar. Y Killip 4 ya cuando hay shock cardiogénico. En ese caso habrá congestión más hipoperfusión. Y el cuarto objetivo es apaciguar la placa y prevención secundaria, prevenir eventos
prevenir el infarto agudo de miocardio. Y cuando se trata de el término apaciguar la placa, entre comillas, es estabilizar esta placa ateromatosa. Los medicamentos antiisquémicos, los vasodilatadores coronarios, beta bloqueadores, antitrombóticos, antiplaquetarios como ácido acetilsalicílico más clopidogrel. No hay que olvidarse de la heparina. Ya saben que la heparina sódica tiene el mismo efectividad que la heparina de bajo peso, solo que la heparina de bajo peso es mucho más segura. Hay menos riesgo del paciente presente sangrado. Ya también en otras alternativas, el balón de contrapulsación intraaórtico o la revascularización y también la estabilización del endotelio vascular. Respecto a la nitroglicerina y nitratos, se recomienda en todos los pacientes. Ya cuando hablamos de angina estable, hablamos de sus propiedades que van a dilatar el vaso que está estenosado, tratando de mejorar la circulación coronaria. En cuanto a los beta bloqueadores, se mencionó que disminuyen la frecuencia cardíaca, que disminuyen el consumo de oxígeno y que producen una relajación y prolongación del tiempo diastólico, mejorando por lo tanto la circulación coronaria. Están indicados los beta bloqueadores, pero siempre hay que recordar las contraindicaciones de los beta bloqueadores. No se puede usar beta bloqueador en pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Tampoco en pacientes que sufran de asma, que sufran de EPOC o que tengan una enfermedad arterial obliterante periférica. Como una contraindicación relativa es la pacientes diabéticos que hayan tenido cuadros de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores, al inhibir la actividad adrenérgica, pueden enmascarar los signos adrenérgicos de hipoglicemia y haciendo más difícil el diagnóstico de esa complicación de los pacientes diabéticos. Antagonistas de calcio están también indicados sobre todo cuando hay angina de Prinzmetal, una angina que se produce por vasoconstricción que predomina en gente joven y hay un predominio nocturno. Y también no hay que olvidarse de la terapia antiisquémica, sobre todo en pacientes con angina recurrente. Ya se usan 3 agentes antiisquémicos. Revisemos ahora rápidamente sobre los antitrombóticos. En este caso, lo que se recomienda es la asociación de 2 antitrombóticos, y siendo los recomendados la combinación de aspirina más clopidogrel. Ya hemos mencionado dónde actúan y cuál es el efecto antiagregante de los dos. Pero tampoco hay que olvidarse de los antagonistas de la GP2B3A, de la Apsimac y otro tipo de medicamentos que también cumplen un rol importante. Respecto a los anticoagulantes, lo que les decía, que la heparina de bajo peso molecular se ha demostrado que son tan efectivas como la heparina sódica, la heparina no fraccionada. Recordar que la heparina no fraccionada tiene un efecto de acción anti-2A, en cambio la heparina de bajo peso es anti-10A. De ahí que deriva que no requiere mayor control del TTPA y ofrece menos riesgo de sangrado, menos riesgo de este tipo de complicaciones. Tampoco hay que olvidarse de los anticoagulantes que actúan directamente, que inhiben directamente la trombina sin necesidad de que actúe la antitrombina, de que actúen sobre la antitrombina 3. Los procedimientos ya invasivos.
la intervención percutánea y la cirugía de bypass. Son los beneficios de este tipo de tratamiento que permite salvar la vida a algunos pacientes, que prolonga la vida en los pacientes que tienen enfermedad de la rama del tronco izquierdo o que haya compromiso de 2 o más vasos y que cursen con disfunción del ventrículo izquierdo. Control efectivo de la angina y mejora la calidad de vida. Y hay una estabilización de la placa.